Somos la organización que reúne a toda la cadena de valor de la construcción para liderar la transformación del entorno construido hacia la sostenibilidad. Potenciar el impacto positivo del entorno construido en la vida de las personas y el planeta. Desde 2008 buscamos generar conciencia y promover proyectos de construcción más sostenibles y saludables para todos. Consolidamos entornos sostenibles desde una visión de sostenibilidad integral que incorpora la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión de recursos y la circularidad en agua, energía y materiales, la biodiversidad, la salud, el bienestar y la equidad social. Aportamos en el avance hacia las metas globales y nacionales de desarrollo sostenible y cambio climático, y trabajamos con toda la cadena de valor de la construcción. Somos miembros plenos del World Green Building Council y tenemos más de 160 miembros activos. Proteger la vida de las personas y cuidar el planeta, potenciando el impacto positivo que tiene el entorno construido nuevo y existente para que las generaciones puedan tener una mejor calidad de vida. Somos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y con nuestros miembros somos los líderes que transforman. Hola y bienvenidos a este viernes de Soluciones Sostenibles. Les saluda Tatiana Carreño, subdirectora de programas técnicos en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y el día de hoy me acompaña David Ladino, quien es gerente de la empresa Elemental, que es especialista en edificaciones de alto desempeño energético. David es auditor energético, magíster en desarrollo sostenible y especialista en rehabilitación energética de edificaciones. Además es Envision SP. Cuenta con experiencia en optimización energética de edificaciones y certificación LEED para operación y mantenimiento en más de 10 proyectos, tanto en España como en Colombia, quien nos va a hablar de optimización del desempeño de edificios a través de auditorías energéticas y LEED. David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias al Consejo por esta invitación. La verdad me siento bastante emocionado por compartirles a ustedes parte de la experiencia y adentrar un poquito en este tema, un poco más en detalle de lo que es específicamente ver más allá de lo que son los paneles solares, que la optimización energética de los edificios no solamente se da a través de una serie de medidas como son las fuentes no convencionales de energía, no por el contrario hay una serie de oportunidades de ahorro energético gigantescas dentro del mismo desempeño del edificio. Así que la verdad, muy contento de estar acá y ahorita pues les vamos a contar
sobre esta temática al respecto de manera muy detallada. Perfecto, David. Bueno, invito también a nuestros asistentes a que nos vayan dejando sus preguntas o comentarios aquí en el chat de LinkedIn. Y bueno, David, te doy la palabra. Yo creo que el tema de justo en estos momentos auditorías energéticas es algo que vamos a empezar a escuchar mucho más. Entonces, es importante que nos puedas explicar qué son los beneficios y adelante con tu presentación. Listo, gracias, Tatiana. Entonces, siguiendo con esto, contar un poquito de manera muy rápida. eh, Elemental es una empresa que es especialista en sostenibilidad para empresas, edificaciones y desarrollos urbanos. En este momento nos vamos a especializar como tal en lo que en lo que es el componente de las edificaciones. Parte de la motivación del por qué lo hacemos, y aquí le doy créditos al Consejo también de Construcción Sostenible por esta imagen tan bonita, y es que hace parte de la hoja de ruta de edificaciones carbono neto cero, que le quedó muy bueno el documento. Hace parte de nuestra motivación, ¿no? Y parte de esto es que, pues no solamente los edificios nuevos deben de ser concebidos de manera sostenible, entendiendo pues la sostenibilidad dentro de todas sus dimensiones de un proyecto, llámese inmobiliario, cualquier tipo de categoría. Sin embargo, hay temas muy puntuales como por ejemplo las emisiones de gases de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, que se puedan generar alrededor de esta serie pues, de edificaciones. Pero ¿qué pasa? Nos hemos enfocado tanto en lo que son las edificaciones nuevas y todo lo que es el nuevo entorno, que hemos descuidado de cierta manera lo que está pasando con el de hoy hacia atrás. Y resulta que es bastante conveniente tocar el siguiente punto, que resalta que las edificaciones existentes, pues también aquí hay un potencial gigantesco para poder no solamente reducir las emisiones de carbono operacional en este caso, sino también para poder ahorrar energía. Para quienes de pronto no están familiarizados con el tema del carbono operacional, vamos a resumirlo de una manera muy sencilla: cantidad de contaminación que digamos que el edificio puede estar emitiendo a nivel de gases de efecto invernadero por el consumo, llámese en este momento por el consumo de una fuente especializada, una fuente específica de energía. Entonces, en este caso, en ese orden de ideas, reducir ese carbono operacional en este caso implica efectivamente, uno, ahorrar energía para dejar de consumir energía de tanta manera, de tanta forma, de una forma tan grande, de una fuente en específica, y dos, que pues podemos buscar otra serie de alternativas para poder también consumir energía, digamos, limpia en este sentido. Y retomando un poco entonces lo que hablamos de las edificaciones, la hoja de ruta de estas edificaciones, podemos concentrar en estos tres puntos de acá, donde estamos que a 2030 hay una meta, a 2040 otra y a 2050 hay otra meta. Y para poder lograrlo, el primer paso, y es el más importante, es poder identificar qué es lo que tenemos, ¿no? El problema del consumo de energía o de las altas tarifas del consumo de energía no es solamente un problema que esté focalizado en algunas regiones del país. Esto es algo que ha pasado por alto en todo el territorio nacional en los últimos años, pero sí, el costo de la energía se ha ido incrementando. Y hay una frase que recuerdo tanto, me lo dijo uno de mis tutores hace mucho tiempo, y fue que la mejor o la mejor época para tomar decisiones de eficiencia energética fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y resulta que sí, porque hace 20 años, bueno, 24 años aproximadamente, teníamos lo que eran esos objetivos del milenio, que luego se convirtieron en los objetivos de desarrollo sostenible, y que también se incluyeron o incluían parte de lo que era procesos de descarbonización en el entorno construido. Solamente que hasta el día de hoy se ha tocado un poquito más esta temática. Entonces, para no desviarnos mucho del tema, el objetivo de esto es que efectivamente las edificaciones van a tener que establecer una serie de condiciones muy puntuales para poder cumplir con estas metas. Y esto es algo supremamente importante, porque no solamente está apoyado por parte del Consejo de Construcción Sostenible, sino también hay un mandato, un tema de autoridad, eh, que nos indica que las edificaciones pertenecientes a las administraciones públicas, en este caso, deberán realizar o ejecutar auditorías energéticas de su infraestructura, de sus edificaciones. Esto es algo que sale, sí, precisamente, eh, que se estipula en el Plan Nacional de Desarrollo,
pero que ya está reglamentado por la Unidad de Planeación Minero-Energética, al menos a nivel de la metodología de cuantificación de cómo crear esa línea base y cómo generar un reporte de auditoría energética adecuado para sus mismas edificaciones, las edificaciones del sector público. ¿Y por qué se han enfocado precisamente en estas edificaciones? Llámese, y ya esto es un concepto bastante personal, y es, existe gran capacidad a nivel nacional de poder recolectar toda esa información, debido a que son edificaciones en su mayoría con una antigüedad bastante importante, y a partir de ahí es donde en realidad uno empieza a tomar esa serie o a identificar esa serie de oportunidades de mejora que pueden salir dentro de estos edificios. Caso muy puntual como está pasando en Europa, específicamente en España, por ejemplo, donde también existe ya incluso una serie de incentivos asociados que son los fondos Next Generation, que hablan de unas subvenciones precisamente para que las edificaciones se puedan rehabilitar energéticamente, que ya luego hablamos de ese concepto, donde literalmente lo que se busca en este caso es reducir el consumo de energía, y han logrado obtener una serie de eficiencias superior al 30-40% respecto a la línea base cuantificada. Y de esta manera, pues entregar una serie de resultados para cumplir con los objetivos de descarbonización del país. Caso puntual de Colombia, ya lo tenemos. Para resumir un poquito este tema legislativo, ya lo tenemos, falta solamente hacer la ejecución de estas auditorías. Y parte también del problema que nosotros hemos identificado es que, de acuerdo con fuentes de información, nosotros podemos observar que, hombre, existen edificaciones que pueden generar un gran consumo de energía, precisamente por el estado en el cual se encuentran, ¿no? Su antigüedad. Pero a nivel mundial, que se ha establecido que aproximadamente el 35% del consumo de energía del mundo proviene de las edificaciones. Y esto es un dato que tiene bastante tiempo digamos que la literatura técnica, y se ha mantenido a lo largo de los años. Y también estamos asociando edificaciones, y estamos asociando también que, pues, no solamente hablamos del consumo de energía, sino también de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y parte, y me gusta muchísimo ampliar el énfasis de la charla en medidas de eficiencia energética, no tanto la incorporación de renovables, que a mí me gustan mucho las renovables, no tengo nada en contra, pero se ha identificado que el 37%, de acuerdo a esta gráfica, el 37% de las medidas de eficiencia energética terminan siendo muchísimo más eficientes, llámese de esa manera, o pesando muchísimo más en la gráfica de cuál es ese escenario para poder descarbonizar el entorno construido. Y de esta manera tenemos como segunda estrategia la incorporación de fuentes no convencionales de energía, como son los paneles solares, por ejemplo. Entonces, ya entrando un poquito más en detalle, hablamos de lo que es la auditoría. La auditoría energética, inicialmente hay que hacer un mapeo muy bien de lo que se encuentra en el edificio, y por eso me gusta muchísimo esta imagen tan bonita, donde en el lado izquierdo podemos observar un edificio bastante, como que tiene sus condiciones de envejecimiento, etcétera, y luego en el costado derecho tiene unas mejores condiciones. Resulta que con la auditoría energética no solamente se van a poder evaluar las condiciones de la operación de los sistemas electromecánicos de las edificaciones, sino que también se va a poder evaluar cómo interactúa el edificio respecto a su propio entorno. Y de esa manera se pueden identificar oportunidades de mejora no solamente al interior del proyecto, sino también al exterior. Y esto contribuye de cierta manera al envejecimiento de la ciudad, pero bueno, ahí no vamos a entrar en detalle. El punto aquí clave a resaltar es que podemos identificar oportunidades para ahorrar energía de una cantidad de formas dentro del proyecto, y no solamente con los equipos que se encuentran en la parte interna del proyecto. Aparte de esto, resalto muchísimo el componente, por ejemplo, que ayudan también o contribuyen con el mejoramiento de la calidad del aire y la temperatura de los espacios. Y esto va muy asociado con este concepto de que, por ejemplo, el desempeño de los sistemas de climatización, de calefacción o de ventilación mecánica, en su mayoría pueden que se hayan diseñado de una manera eficiente a nivel de diseño, pero resulta que en la operación el diseño puede estar
variando de cierta manera respecto a lo que a la operación real del edificio. Y está bien que suceda, ¿no? Porque en diseño pues se habla mucho de unos estimados, pero ya cuando se pasa a la realidad, entonces lo que encontramos acá es que en la operación se pueden hacer una serie de ajustes para poder volver a jugar con esas condiciones planteadas en diseño y proceder a lo que es la mejora en la operación de estos equipos de climatización. Un ejemplo muy puntual. Y por eso, en este caso, se identifican también esas oportunidades de poder mejorar las temperaturas al interior de los espacios y también mejorar la calidad del aire. No sin antes también comentarles que dentro de los procesos de auditoría energética podemos estar hablando de un ahorro estimado entre el 20 y 30% respecto a la línea base de consumos energéticos, sin incluir las renovables. Ya cuando estamos hablando de los paneles solares, en este caso, podemos llegar a ahorros superiores al 70, 80%. Depende mucho de cada proyecto, ¿no? Pero en este caso, mantengamos con ese valor y quedemos con esa cifra en la cabeza. Otro de los beneficios dentro de este componente de la auditoría energética radica muchísimo en la manera en la cual los facility managers pueden, en este caso, los administradores de propiedades o de portafolios inmobiliarios, pueden verificar o mirar a corto, mediano y largo plazo, realizar una planificación de las inversiones que hay que hacer de acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría energética. ¿Por qué? Porque a ti en la auditoría energética tú puedes evaluar no solamente el componente de una sola medida de eficiencia energética, sino también puedes evaluar el proyecto como un todo. Y de esta manera tú puedes identificar qué ajustes haces en la operación, qué ajustes haces en la reconversión tecnológica o en la sustitución tecnológica de equipos y qué ajustes tienes que hacer con una planta solar existente o incorporando una planta solar dentro del proyecto. Y de esa manera tú puedes planificar en qué momentos exactos, de acuerdo al flujo de caja del proyecto y los ahorros presentados en la operación por ya la incorporación de las medidas de eficiencia energética o de conservación de energía, cuándo puedes ir haciendo el resto de mejoras dentro del proyecto. Y aquí hablamos, esto está muy resumido, pero aquí hablamos de los niveles que tiene la auditoría energética. Voy a hacer acá un pequeño llamado a la literatura. Estos niveles son tomados de la ISO 50.000, ISO 50001 y ISO 50002, que son las normas internacionales que rigen todo el proceso de las auditorías energéticas, que en todo caso, y esto también es un concepto que me gusta mezclarlo mucho, es la cercanía que tienen con las auditorías energéticas de la ASRAE, que sirven para, como acceso o como documentación de soporte para poder acceder a la certificación LEED en operación y mantenimiento. En ese orden de ideas, yo aquí he tomado las mejores prácticas de manera muy sintetizada y las he plasmado en esta slide, únicamente con fines informativos para mostrarles a ustedes el alcance o algunos de los alcances que pueden tener dentro de estas auditorías. La auditoría nivel 1 implica la identificación de oportunidades a nivel visual dentro del proyecto, ya esto de la mano de un experto. Nosotros, por ejemplo, un experto donde van ya sea recorrido dentro del proyecto y pueden identificar de manera muy rápida, muy sencilla, si los termostatos están bien calibrados, si tienes la ventana de energía ideal, si en realidad tienes fugas de aire dentro del proyecto. Ese tipo de cositas ya uno las puede identificar de manera mucho más sencilla, mucho más fácil. Y por supuesto también revisar el componente de las facturas de energía, que pues aquí hay un tema también asociado a cuál es el tipo de contrato que tienen con el comercializador de energía. No voy a entrar en detalle, pero por ahí también hay una serie de oportunidades de ahorro. El otro componente es que ya en la auditoría nivel 2 y 3 se entra un poco más en detalle para poder identificar cuáles son esos costos-beneficios que ya se pudiesen ver dentro del proyecto a la luz de que se pueden hacer una serie de tomas de muestras de calidad del aire, se puede medir cuáles son las renovaciones del aire de los sistemas de acondicionamiento, se recolectan los datos de operación del edificio, pronto como un inventariado de cada equipo con las fichas técnicas, o también se puede crear una maqueta virtual dentro del proyecto, hacer un gemelo virtual y a partir de ahí con software especializado de simulación energética, donde se realizan simulaciones de 8.760 horas al año, que son, a mi parecer, muchísimo mejores que tomar data de 7 días o 15 días de manera intrusiva en el sitio. Arrojan un panorama muchísimo más claro del desempeño del edificio a nivel de esas futuras predicciones
de consumo energético que puede estar presentando la edificación. No sin antes aclarar que efectivamente van a haber casos donde puntualmente hay que hacer una serie de toma de muestras in situ de manera intrusiva en algunos equipos, instalando medidores de calidad de la energía, porque pues, depende muchísimo del proyecto. Uno utiliza las estrategias que tenga o las herramientas que tenga a la mano, y también eso hace parte de la expertise y de pronto qué herramienta utilizar, pero en este caso, dentro de la experiencia adquirida, manejarlo de esta manera es muchísimo más eficiente. Y pues ya la auditoría nivel 3 pues lo que les comentaba, incluir un poquito más esa submedición de los equipos de los consumos de energía con equipos ya muchísimo más especializados. Esto igual, esta información la pueden profundizar un poquito más ya en las normas en ISO 50001, ISO 50002 y en la guía de auditorías energéticas para ASHRAE, ya la pueden verificar muchísimo más en detalle. Y parte entonces de la metodología de trabajo dentro de las auditorías es, uno, pues sí, crear la línea base del proyecto, hay que identificar en qué estado está y cuál es el problema del consumo de energía. Y a partir de ahí, pues se hace todo lo que es la simulación de desempeño. En este caso, por ejemplo, esto es un edificio aquí en Barranquilla, una torre de consultorios, donde en este caso, pues estamos haciendo la evaluación para verificar cuál es la mejor ventanilla a reemplazar dentro del proyecto ya existente. Y pues parte del ejercicio también fue darnos cuenta que efectivamente estábamos teniendo una serie de condiciones que no estaban favoreciendo a una buena calidad del aire interior, y esto estaba generando una serie de penumbras en algunos lugares, sobre especificación de luminarias que ya estaban instaladas. Y de esta manera nos pudimos dar cuenta de muchísimos ajustes que se podrían hacer con unos pequeños cambios, por ejemplo, en iluminación, al entender que pues, uno también podría identificar esta serie de condiciones. También podemos contemplar lo que es, ya una vez realizado el ejercicio y cuantificación de medidas que se pueden implementar, cuál es el CAPEX, hacer el ejercicio CAPEX versus OPEX del proyecto. Y, por supuesto, tener una desagregación de los consumos de manera más gráfica, de manera más asertiva, y hacer la validación respecto al consumo de energía que se puede observar o que se podría apreciar en las facturas de este servicio. Las áreas de intervención, que esto es supremamente importante, las áreas de intervención de una auditoría energética son múltiples. Aquí no nos podemos quedar solamente en que vamos a hacer la medición de un equipo y ya listo. No, no, en lo absoluto. Aquí se incluye desde los sistemas de acondicionamiento de aire, desde la envolvente del edificio, protecciones solares, los sistemas de las bombas de agua caliente o cualquier bomba dentro del proyecto, sistemas de automatización, ventanas, iluminación y por supuesto también los paneles solares. Aquí quizás me quedo un poco corto porque pueden haber otras áreas de intervención, ascensores también se pueden incluir acá dentro de este espacio. Y aquí es donde uno verdaderamente identifica el potencial que hay para poder optimizar energéticamente portafolios inmobiliarios a través de todas a través de cada uno de estos componentes. Vamos a entrarnos ahorita en lo que es el proceso de las auditorías energéticas también de manera muy simplificada. Primero se hace la planificación de la auditoría, hay que explicarle al cliente, por supuesto, cuál va a ser esa planificación, cuál es el objetivo de la auditoría, el área, delimitar qué equipos se van a tener en cuenta, qué no. Todo eso es importante dejarlo claro desde el inicio, porque si no, entonces la auditoría quizás pueda no responder a la necesidad del cliente. Muy puntual, puedes tener un centro comercial gigante, pero resulta que el problema está en la plaza de comidas, que usualmente es donde están los problemas de climatización por todo el tema de las cocinas, extracción de aire, etcétera. Y entonces hay que acotar el hecho el proyecto, porque no sería todo el centro comercial, sino puntualmente una plaza de comidas, uno de los tantos ejemplos, para que los clientes de pronto no esperen más de lo que verdaderamente se puede realizar, y es donde hay que enfocarse porque ahí es donde está el problema. Ejemplo muy puntual. Ya posterior a esta planificación de la auditoría, podemos hacer la eventual, pues, se puede hacer una reunión de inicio, se hace la solicitud de la información, se planifica la medición, se hace un proceso de planificación y también un tema de coordinación de cuáles son los espacios que se van a intervenir dentro del proyecto. Y hablo de intervenir puntualmente porque hay que entrar al proyecto. Entonces, de pronto hay temas muy sensibles de información, hay lugares donde no se puedan tomar fotografías, etcétera.
donde no se pueda conseguir información de manera muy fácil, y por eso hay que también planificar esta medición para que cuando ya uno haga la visita en el proyecto no se encuentre con problemas y entonces se genere una serie de reprocesos. Aquí la gran pregunta, porque si se solicita información, luego hay que hacer una visita en obra, la respuesta es muy sencilla. Pues nada, pues hay que verificar que efectivamente lo que está documentado, inventariado, está instalado, y a partir de ahí poder hacer la verificación de todo el performance o toda la operación del edificio, para luego construir el reporte y socializar los resultados de la auditoría energética, que es la que te va a decir, o lo que te va a decir en qué estado te encuentras. En Colombia no existe un etiquetado energético para edificaciones, pero esto lo traigo por la experiencia en Europa, y es muy interesante poder clasificar, actualmente se podrá clasificar en Colombia, así lo esperamos, eh, el etiquetado energético de la edificación, cuál es el rendimiento del edificio y a partir de ahí en qué etiquetado energético podría quedar. No va a entrar mucho en detalle en esta diapositiva, pero aproximadamente son de 8 o 9 semanas de trabajo que demoraría hacer el proceso de la auditoría energética dentro del proyecto. Igual esto cambia muchísimo dependiendo de distintos proyectos, pero bueno, 2 meses es más que suficiente para poder realizar la auditoría energética. Y ahora bien, dentro del componente de la auditoría energética hay algo muy interesante, y también esto le sirve muchísimo a quienes administran portafolios inmobiliarios, y es, bueno, y aquí tienen edificios certificados en, en diseño, y bueno, es el componente que uno de los requerimientos para acceder al línea de operación y mantenimiento, pues es hacer una auditoría energética. Y esto va muy de la mano porque precisamente LEED o más M lo que está buscando es efectivamente verificar ese desempeño del edificio, ¿sí? Se mide ese desempeño del edificio y a partir de ahí se recolecta una información que va a dar pie o va a dar paso a que efectivamente se identifique si el proyecto es certificable o no en este caso. Pero ¿qué pasa? Al ya hacer la auditoría energética estás teniendo dos oportunidades. Uno, de ahorrar energía, y dos, que si no te puedes certificar igual estás ahorrando energía. Y mejor aún, que si se cumplen las dos condiciones, pues vas a tener un edificio que ya tiene la auditoría energética, que se puede optimizar energéticamente y que además de esto vas a estar certificándolo en LEED en operación y mantenimiento. No voy a hacer mucho énfasis en esto, pero LEED es un sistema de certificación muy importante y que le aporta valor agregado a los proyectos, no solamente a nivel de diseño, sino también ya cuando están en la operación. Entonces, de esta manera, ustedes pueden también generar una serie de reportes de los consumos y también podrían apoyarse en la plataforma de ARC para emitir una serie de certificados, bien sea para compartir con las partes involucradas, los actores interesados dentro del proceso. Pero básicamente esto es un poquito del panorama de lo que se podría esperar de un proyecto que hizo una auditoría energética y o hace parte también de un proceso de certificación de operación y mantenimiento, donde tenemos una plataforma donde se digita una serie de información del proyecto. Aquí pues verán que no solamente se digita información respecto a los consumos de energía, sino también el agua, temas de residuos, transporte y parte de la experiencia humana de qué está sintiendo el usuario de ese edificio de cara pues, a su interacción con él dentro de la jornada laboral en la cual se encuentra. Y otra serie de indicadores, por ejemplo. Pero bueno, ahí podemos como cerrar un poquito este componente de lead, no sin antes comentarles que si bien lead y la auditoría energética, si bien la auditoría energética es un componente importante, no es que ahora nos enfoquemos solamente o en lead o en la auditoría, o sea, miremoslo siempre de manera holística porque de esa manera le vamos a ver todo el gran potencial que hay para poder optimizar específica o efectivamente los proyectos inmobiliarios. Y parte de esta serie de beneficios, pues ya no hablando de reducir el consumo de energía, sino también hace parte de un tema de condiciones totalmente favorables en el mercado. Condiciones totalmente favorables en el mercado porque hoy día a nivel Colombia existe una serie de incentivos tributarios asociados a las medidas de gestión eficiente de la energía y construcción sostenible. En ese orden de ideas, todas las inversiones que se realicen destinadas a la eficiencia energética del proyecto, producto de esa evaluación que da o que sale de realizar la auditoría energética, donde identificaste el problema de consumo de energía, dos, tienes un plan de eficiencia energética
para intervenir o para ejecutar inversiones en un horizonte de tiempo establecido. De esta manera te puedes sentar con tu equipo financiero, tu equipo tributarista, a verificar de qué manera puedes aplicar los incentivos tributarios que hoy existen en el mercado. Por ejemplo, el tema de la exclusión de IVA en la compra de estos elementos o algunos elementos destinados a la gestión eficiente de la energía y que también van a poder deducir el 50% de esa inversión en renta. Entonces ya a partir de aquí uno dice, bueno, ¿qué tan importante ya pesa hacer la intervención versus a todos los beneficios tributarios que yo puedo llegar a tener? Y esto es algunos de los incentivos, para no entrar con mucho detalle en esto, pero hace parte de todo este contexto nacional y todo esto está regulado, ¿no? También está regulado por la Unidad de Planeación Minero-Energética, según Resolución 319 de 2022 y 504 de 2023, que ahorita están en un proceso también de reestructuración, a ver cómo se optimizan estos procesos y qué otros elementos se pueden incluir dentro de las solicitudes. Ahí cierro paréntesis. No sin antes comentarles también que pues eventualmente se van a establecer una serie de condiciones para los edificios que no se encuentren dentro de un proceso de auditoría energética. Así que les va a ayudar muchísimo a contribuir con el cumplimiento de los ODS y de cualquier tipo de lineamiento que establezca el gobierno en este caso. Vamos a hablar acá con cifras de impacto. Esto fue tomado de la plataforma del GBCI, donde al año 2018 aproximadamente logramos contabilizar 24 proyectos dentro de un proceso de lead en operación y mantenimiento. En el año 2024 habían registrado 112, pero al año 2030 no sé si podemos esperar que todos los proyectos se encuentren registrados. Para mí es bastante prometedor. Siento que es una muy buena forma de que si bien no alcances una certificación en LEED, ojalá que sí, pero si bien de pronto no llegas a alcanzar, ya tienes una métrica establecida dentro de tu proyecto. Aquí vamos a regresar a través de esta plataforma que es súper interesante de manejar. Y ya con esto, pues, podríamos indicar que el proyecto es efectivamente muy eficiente a nivel de la operación. Y ya con esto, Tatiana, yo creo que podemos resumir un poquito de la importancia de la auditoría energética y me voy a quedar en esta presentación en las áreas de intervención porque me interesa que todos se vayan con esta información en la cabeza. Súper clave. Evaluación del desempeño de todo el edificio, no de sistemas electromecánicos solamente, de todo el edificio. Y esta es la clave. Esta es la clave para poder ahorrar energía, porque una cosa es ahorrar energía, ¿sí? Y otra cosa es cambiar la fuente de consumo de energía, que ahí no estás ahorrando energía, solamente que estás cambiando la tarifa del kilovatio hora. Entonces, ojo que son conceptos diferentes. Primero conservamos energía para ahorrar y luego ahí sí incorporamos una fuente distinta de consumo de generación de energía para poder consumir. Y esa mezcla de esos dos componentes súper claves dentro de un proceso de optimización energética de la edificación. Entonces ya con eso, pues nada, te doy paso a ti si conversamos un poquito para que todos también aquí en live puedan tener un poquito más de alcance. Claro que sí, David. Em, ¿Tienes como un eco ahí o soy yo? Bueno, perdón, ya. No, muchas gracias por la presentación. Yo ahí, antes de hacerte como unas preguntas, quisiera rescatar algo que mencionaste, porque a pesar de que se llama auditoría energética, en uno de tus slides tú resaltaste una mejora en la calidad del aire, temas de confort. Entonces, me parece como bien interesante ver que dentro de todos estos beneficios que nos presentaste a nivel, evidentemente, pues de tener un mejor edificio, de aportarle a los ODS, también estamos mejorando los espacios para las personas gracias como a estas mejoras que vamos a implementar en el proyecto. Entonces quería como rescatar esa parte, me parece muy valioso. Y cuando ya ahora sí a pasar a una de las preguntas, cuando mencionaste el tema del lead, uno cuando trabaja en proyectos LEED nuevos tiene un proceso que es el comisionamiento. Entonces quisiera como preguntarte cuál sería la relación entre este comisionamiento o un comisionamiento ya para edificaciones existentes y la auditoría energética. Bueno, Tatiana, inicialmente hablar que son dos fases distintas de la auditoría energética donde tú haces ese diagnóstico una única vez dentro del proyecto y ahí puedes identificar
el estado actual, tu panorama respecto a cómo está operando tu edificio. Es diferente cómo está operando tu edificio cuando lo llevas a el comisionamiento continuo, cuando cuando tú llevas el concepto a cómo sostener una optimización energética del proyecto. Y esa es la gran relación que hay acá. Tú para poder identificar o para poder medir un mejor desempeño en la edificación, primero tienes que hacer la auditoría y de esta manera tú tienes el estado actual en el cual te encuentras. Tú haces tu plan de intervención, tus intervenciones dentro del proyecto, pero luego ya tú empiezas a medir de manera cuantitativa cuál es ese desempeño y mantenerlo a lo largo del tiempo. Por supuesto que un ejemplo muy puntual dentro del retrofit o de la rehabilitación energética de edificios en el año, te voy a poner cualquier ejemplo, 1800 algo, cuando se construyeron muchísimos edificios en Europa, por ejemplo, pues en su momento sí, estaban eficientes, no, eran muy eficientes, pero a medida que fueron cambiando, pasando los años, hubo una serie de intervenciones, mejoras, tal, cambio de tecnología, etcétera, y pues no hay un correcto, digamos que, seguimiento del desempeño energético del edificio en ese caso, y por eso las auditorías energéticas ayudan siempre a ver el estado actual del proyecto en épocas muy distintas, o en jornadas muy distintas, fases muy distintas, pero el comisionamiento avanzado, que digo, el comisionamiento continuo, contribuye a mantener esa operación siempre constante, basada en ya ese ahorro energético planteado para el proyecto a partir de la auditoría energética. Perfecto, no, muchas gracias. Pienso que ahí es muy interesante como entender que a pesar de los nombres y hay muchas actividades que los edificios empiezan a emprender, llámese auditoría energética, diagnóstico, etcétera, pero que lo importante también es poder obtener información para tomar como decisiones a nivel de esas inversiones que tú estabas también mencionando. Y en ese sentido, pues también me surge otra pregunta y es, ¿quiénes deberían estar haciendo ahorita estas auditorías energéticas? ¿Qué tipología de proyectos? Mencionamos y al principio tú hablabas de los temas de edificios públicos, claramente pues hay una fuerza y una intención detrás de, pero aparte de eso, voluntariamente, ¿en dónde recomiendas que se lleven a cabo estas auditorías? Bueno, la respuesta la voy a dar de manera muy visual y va a ser la siguiente. De estos componentes, ¿qué no tiene un edificio? Un ejemplo, pues en los aislamientos, pues sí, listo, pero van sujetos a un envolvente. Los proyectos tienen envolvente, ¿no? Tienen sistemas de climatización, tienen sistemas de ventilación mecánica, tienen iluminación, tienen ventanas. No, pues quizás no todos estén automatizados, pero tienen bombas. Se diseñan algunas protecciones solares, bien sean unas más eficientes que otras. Y a lo que vamos con esto es que cualquier edificio, y cambiamos el nombre de edificio, cualquier proyecto o cualquier, ¿cómo te digo? Cualquier bien inmueble, en este caso, cualquier bien que tenga espacios habitables, llámese de uso laboral, de uso residencial, de lo que sea, cualquier tipo de edificación o de proyecto construido puede ser parte de un proceso de auditoría energética. La clave aquí está es en identificar siempre de primera mano cuál va a ser la metodología de esa auditoría que se va a realizar. Porque un ejemplo muy puntual es distinto a que alguien que tenga, por ejemplo, una cantidad de bodegas en zona franca y que todo ese pocotón de bodegas hagan o tengan adentro sistemas de climatización que sea que estén conservando X o Y cosas. Es diferente hacer intervención ahí a hacer la intervención en múltiples edificios que tengan sistemas muchísimo más avanzados, de que tengan bombas de agua caliente, iluminación controlada, que tengan un sistema de ventanería muy puntual, que tengan mucho vidrio, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde siempre va a estar muy de la mano el experto que le diga al cliente qué tiene que hacer en la auditoría, no solo para vender el servicio, ¿no? Y para ofrecer la solución, sino que es de mucho tacto.
ya la experiencia y entender muy bien que el desempeño de los edificios no solamente está dado en función de equipos, sino también de cómo interactúa con su entorno. Entonces, de esta manera, sintetizamos esa respuesta con que cualquier tipo de edificación construida puede ser parte de esto. Invitamos a los edificios, múltiples edificios corporativos, edificaciones de fábricas, invitamos sí al sector público que ya está trabajando en esto. Invitamos a todos a que hagan parte de este proceso porque va a ayudar muchísimo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Perfecto, David. Y ahí mencionaste algo de que tengan ese acompañamiento o este auditor. ¿Cuáles deberían ser de pronto esas características, capacidades que puede buscar pues una de pronto de los que nos estén escuchando o algún tipo de edificación al emprender un proceso de auditoría? ¿Dónde encuentro yo estos auditores y qué competencias deberían cumplir? Bueno, inicialmente, sí, Colombia, esto es un tema que se ha tocado durante mucho tiempo, lo que pasa es que no había salido como tal, no se había generado todo ese boom mediático respecto a cómo ahorrar energía más allá de los sistemas de cambio de fuente de energía. Pero hoy ya existen múltiples tipos de perfiles, pueden ser especialistas que llevan mucho tiempo trabajando en lo que es la operación de los edificios. No voy a hablar de títulos ni nada porque distintas personas se pueden enfocar en lo que sea para hacer este tipo de ejercicios, pero sí fundamental que puedan contar con alguien ya con experiencia en haber hecho un proceso de auditoría no solamente de los equipos, sino también de toda la envolvente. De esta manera, ustedes van a poder asegurar muchísimos más ahorros al entender de que el edificio se esté evaluando no solamente del interior hacia más adentro, sino del exterior, ya pasando por todas digamos que los componentes técnicos que lleva el mismo proyecto. Entonces, sí, básicamente sería como ese tema. Y en Colombia, ahora aquí que están las auditorías, entonces ahora no es que no se vayan a hacer porque no encontramos profesionales expertos, por supuesto sí, solamente hay que tocar las puertas pues nada, ya llegar a cada uno de ellos. Perfecto, David. Y ya quisiera como, pues de pronto ya ir cerrando y hacerte una pregunta. De pronto si quieres contestar o no está perfecto, pero si nos puedes contar alguna anécdota, digamos que estos procesos de auditoría energética, pues al final tú no sabes con qué te puedes encontrar. De pronto esa solución o esa intervención que el cliente sospechaba o de repente tenía pensado cambiar X equipos o algo, pero de pronto un proceso de auditoría realmente se destapa como una realidad que no es tan evidente hasta que no se involucra en este proceso. Entonces, no sé si tienes alguna anécdota que nos puedas compartir en ese sentido. Bueno, estoy pensando en una que hace parte de un complejo de varios centros comerciales que están juntos. Y resulta que estos centros comerciales tienen una serie de conexiones, y, digamos que del uno al otro, pero hay un dimensionamiento de aire acondicionado por un lado, un dimensionamiento de aire acondicionado para el otro y para el otro. Y resulta que sí, efectivamente, dada la condición de esa conexión, las capacidades de operación de cada uno de los sistemas estaba funcionando de una manera bastante extraña. Y resulta que a entender del cliente pues de la parte de mantenimiento del proyecto, eh, donde se estaba haciendo énfasis era, no estamos dando con la carga de refrigeración que necesitamos, vamos a meterle todavía muchísima más carga. Entonces los equipos estaban funcionando siempre a full, cuando lo que en realidad debieron haberse enfocado en este caso es uno, identificar el por qué efectivamente tenían ese aumento en la temperatura del aire justo en esos espacios de conexión. Ten en cuenta que resulta que en esos espacios de conexión tenía una ventanilla que estaba supremamente, bueno, para no decir mal, decir que la ventanilla no era lo suficientemente eficiente para el tipo de clima en el cual se encontraba. Entonces, parte de la recomendación era, bueno, tienes una ventanilla que no está funcionando, dos, es casi que el 90% de esa área de conexión es puro vidrio, y tres, además de eso, tienes en esas conexiones demasiada
potencia, demasiada densidad de potencia e iluminación. Lo que vamos a hacer es, ahí como tienes poquito espacio, hay muchísima gente que está transitando constantemente, pues, a ver, quitémosle esa densidad de potencia e iluminación tan grande que tienes, porque tienes mucha iluminación natural. Y entonces nos sentamos con el proveedor del vidrio, empezamos a definir cuál era el mejor cambio de vidrio que se podía hacer en ese momento y llegamos a una conclusión de que efectivamente esto pues, tenía muchísima lógica, muchísimo sentido. Y pues no solamente eso, de paso también salió un tema con los tragaluces encubierta que tenía una serie de condiciones también distintas y ahí se hizo otro ejercicio. Pero para resumir la historia, ahí se logró identificar un ahorro superior al 20% del proyecto. Desafortunadamente la intervención no se llevó a cabo ya por temas presupuestales y operación del mismo complejo de centro comercial, pero es una de las maneras de cómo poder identificar un problema al poder identificar el problema detrás del problema, ¿sí? Entonces, de esa manera se entiende como esa gran oportunidad de entender cómo funciona el edificio como un todo. Perfecto, David. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. A mí me parece que el tema de las auditorías energéticas, de hecho, son una herramienta fundamental para los proyectos existentes y siempre se lo comparto también a los estudiantes y es que un proyecto existente pues nunca tiene un presupuesto, ¿no? Yo voy a tener un proyecto nuevo y pues evidentemente tengo un presupuesto para construir, para diseñarlo, para construirlo, pero un proyecto existente no necesariamente tiene un ahorro programado o un ahorro para poder intervenir ya y en ese sentido, pues que me ayuden a planear estas intervenciones, pues es una muy buena inversión en ese sentido. Entonces, no, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Quisiera que nos dejaras con un último mensaje, un llamado a la acción o una recomendación para aquellos que apenas van a empezar o nunca han hecho una auditoría energética. Bueno, inicialmente que hay múltiples maneras de ahorrar energía más allá de lo que tradicionalmente se ofrece en el mercado, eh, que por supuesto, cuña, lo podemos ayudar, cierro cuña enseguida para que no me regañen, y que por supuesto nosotros pues dentro de la experiencia a ver, nos hemos dado cuenta que la auditoría energética más es de pronto el temor a la palabra auditoría, que a veces uno va y entonces todo el mundo se comporta súper bien y en realidad o sea, hay que evaluar el edificio como es siempre. Eh, entonces es un llamado a la acción, más que todo un proceso de revisión del que tienes para mejorar. Es algo así como cuando uno en la literatura o en la academia, uno dice, ya yo tengo experiencia en esto, pero quiero desaprender un poquito para ver qué más me puedo encontrar. Y esa parte de esto, ¿no? Como revisar ese panorama actual, a ver qué otras oportunidades de ahorro de energía se puede tener dentro del proyecto. Y lo importante es tener ese documento, ¿no? Del estado actual y planificación de las inversiones, que capaz en el año 1, 2, 3, no sé, donde de pronto ya cuenten con las condiciones financieras o busquen mecanismos de financiamiento que hoy día existen en el país para este tipo de intervenciones, la consideren viable y a partir de ahí se puedan implementar. Pero sí es un llamado a la acción para que todos los involucrados en este proceso de dueños de clínicas, de centros comerciales, hoteles, hospitales, bodegas. A ver, hay un sinfín de edificios corporativos, o sea, hay de todo aquí. Entonces, un llamado a la acción y que nos ayuden a nivel de esas reducciones de gases de efecto invernadero en el país, y ya descarbonizar el entorno construido. Gracias, David. Pues me uno también a tus palabras y a tu llamado a la acción y ahí también como complemento que como parte de la auditoría energética y de esta de pronto priorización de medidas, también hay medidas de bajo costo o de ningún costo, que lo que estamos haciendo ahorita en los proyectos que nunca han hecho una auditoría energética, para que se lo piensen, es que están ahorita perdiendo esa oportunidad de implementar esas estrategias de muy bajo costo para ahorrar energía. Entonces ahí también los incentivamos un poquito más a que inicien este proceso, conozcan de este proceso y que, bueno, ojalá de ahí pues empiecen a planear estas intervenciones e inversiones hacia adelante y también puedan aportarle a estas metas, como dice David, a estas metas que tenemos como país. ¿Listo? Entonces,
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. David, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Y pues no se pierdan nuestros próximos viernes de soluciones sostenibles, perdón. Por favor, califiquen este webinar. A continuación les dejaré un código QR para que lo puedan calificar y pues continúen sintonizados con nosotros. Tenemos muchos más temas por informar, eventos para invitarlos, entonces sigan conectados. Muchísimas gracias. Vale, muy bien, chao, chao.